compartir con ustedes en este precioso congreso. Agradecer a José por la cortesía, gracias por tomarnos en cuenta. Y qué lindo lo que hemos escuchado el día de hoy. Saber que a pesar de nuestra fragilidad, como decía el pastor César, Dios ha hecho ese precioso depósito en cada uno de nosotros, confiando en que seremos buenos mayordomos. Bien, yo quiero en esta tarde hablar de algo que he venido trabajando mucho con nuestros pastores. Antes de la pandemia, nosotros, el Ministerio Centro de Esperanza, éramos 12 iglesias. Para nosotros, la crisis y la pandemia resultó ser un gran trampolín propulsor. Y luego que atravesamos el ciclo de pandemia y restricciones, flexibilización y cuarentena radical o no, el Señor nos permitió en ese lapso trabajar y multiplicarnos a unas 64 iglesias. La gracia de Dios siempre sobreabundará cuando el pecado abunde, si somos capaces de creer eso. Yo quiero preguntar acá, en este tiempo de pandemia, cuarentena, radicalización, flexibilización, escasez, enfermedad y todo lo que hemos vivido, ¿cuántos han sentido que en alguna cosa fracasaron? Déjeme ver su mano para sentirme animado. Si usted sintió que fracasó en más de una, levánteme las dos. Si siente que fracasó en muchas, vine a hablar hoy con la gente correcta. Ahora me siento en ambiente. El apóstol Pablo le habla a un joven discípulo, Timoteo, y le dice, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y me encanta el hecho de que el apóstol Pablo enfatice, no nos dio espíritu de cobardía. Este es el momento en que usted levanta su mano y dice, no soy un cobarde. Y la prueba de eso, los dos conferencistas anteriores lo exhibieron de manera monumental. Yo quiero ponerle un título a este tema y lo voy a llamar, nunca llames fracaso al fracaso. Cosa que es difícil, lo sé, pero tratemos, por lo menos mientras me escuchas, trata de metabolizar el por qué no llamar al fracaso, fracaso. Y quiero exponerte dos conceptos sobre esa palabra. El número uno dice, suceso lastimoso, inapropiado y funesto que sucede sin haber pensado en ello o sin esperarlo. O sea, usted se enfrenta a los desafíos y no considera a veces la posibilidad de que se puede fracasar. Segundo, resultado adverso en algo que esperabas resultara bien. Y este concepto nos lleva a la presunción de que puede ser mucho más contradictorio el segundo que el primero. La carrera ministerial, la carrera de un pastor, está llena de desafíos y de eventos que me gustaría calificarlo como tormentas internas.
lo que nos habló nuestro querido José y nuestro querido pastor César, ¿verdad? Tormentas internas. Tormentas que tienen el potencial de quebrar la actitud aún de los más osados y temerarios hombres de Dios, como esa figura que tenemos nosotros idealizada del apóstol Pablo. En los últimos años, usted y yo como pastor, y muchos de ustedes como líderes, vimos languidecer el trabajo, el fruto, el ímpetu de muchos ministerios y aún de colegas muy cercanos a los que llegamos a admirar y a tomar como modelos dignos de ser imitados. Y ese languidecer fue producto de las tormentas sociales que azotaron de forma inclemente la realidad eclesial de nuestra nación. Tuvimos que reinventarnos a una nueva forma de hacer iglesia. Y si nosotros hacemos un inventario de aquellas cosas que hicieron languidecer flamantes momentos, temporadas o protagonismos de ministerios en nuestra nación, diríamos, por ejemplo, nos enfrentamos a una diáspora que dolorosamente nos enseñó a controlar nuestras emociones y a ser mayordomos feroces de ellas. Líderes claves que le daban vida a nuestras congregaciones, en la adoración, en el diaconado, en el protocolo, en la producción de arte, en la educación. Empresarios que representaban el pulmón financiero de nuestros ministerios. ¿A cuánto les pasó? Decía José, vimos cómo nuestros presupuestos colapsaban y cómo nos llevábamos de tremendas interrogantes frente al futuro presupuestario de los ministerios y aún de las familias ministeriales. Feligreses en los que nosotros invertimos decenas de horas, hombres, para su formación, desarrollo y restauración. Algunos se fueron y se despidieron, pero otros ni siquiera se despidieron. Solo los vimos en las redes. Estoy en Canadá, estoy en España, saludos desde Argentina. Y uno decía, ¿te fuiste? Familias completas que eran como estandartes que exhibíamos de la gloriosa obra de Dios, de esa gloriosa obra del poder del evangelio capaz de transformarlas y restaurarlas. Esos estandartes se nos fueron. Por otro lado, tuvimos que enfrentar una pandemia que vistió de luto a cientos de familias, muchas de las cuales hacían vida en nuestros ministerios. Proyectos ambiciosos que fueron abruptamente interrumpidos. Construcciones de templos, compras de propiedades, desarrollos de equipos de trabajo, y la lista podría continuar y ser inmensamente larga. Hoy quisiera diagramar a través de esta conferencia 3 de las tormentas que considero han contribuido al colapso, a la deserción, al abandono y hasta el cuestionamiento del llamado y del propósito de muchos hombres de Dios en esta nación, incluyendo a muchos de los líderes que se han atrevido a quedarse y acompañarnos. Y es cierto, muchos se rindieron, muchos desertaron, muchos se desanimaron, muchos abandonaron, otros se confundieron, demasiados se deprimieron, pero también es cierto que muchos nos quedamos de pie.
inconmovibles, inquebrantables ante esos huracanes. Y la prueba de ello es que usted hoy está aquí gritando una vez más: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así que yo sé que has fracasado, pero estás de pie. A cada uno de ustedes mis respetos, admiración, porque cruzaron el torrente y siguen de pie, dando testimonio de que Dios es grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Y la primera tormenta interna de la que yo quiero conversar es del temor al fracaso. Dije al principio, no llames al fracaso, fracaso. Y antes de que me vaya a criticar, espere el final. Y si al final no lo convenzo, entonces tíreme las piedritas. De múltiples maneras nos hemos enfrentado al fracaso. En lo económico, en lo eclesiástico, nos hemos enfrentado al fracaso como pastores de tantas maneras que ya nos faltarían dedos en las manos para contar eso. Y algunos de nosotros en el ministerio somos tan crueles con nosotros mismos que decimos: esto me hirió tanto, esto me lastimó tanto, que yo quisiera borrar cualquier evidencia de aquello en lo cual fracasé. Hay gente que se ha rendido tan fácilmente ante eso. Y con relación al fracaso debo decir, lo escondemos, lo negamos, le tememos, lo desconocemos, lo odiamos, lo desplazamos sobre otros, lo obviamos, hacemos cualquier cosa con el fracaso menos aceptarlo. Y cuando hablo de aceptación, no quiero decir resignación o apatía ante el fracaso, para que no se confunda. Quiero decir entendimiento. Quiero decir la capacidad de metabolizar que el fracaso a veces es un paso necesario para nuestro desarrollo, para nuestro aprendizaje y para alcanzar el éxito en nuestra vida. El hombre que nunca cometió una equivocación y que nunca saboreó el fracaso es un hombre que nunca intentó nada. Me encanta ese poema de las bienaventuranzas. En una de sus frases dice: bienaventurados los que fracasan, porque ellos están intentando hacer algo. Y si usted está aquí, si usted, a pesar de las diversas oportunidades que ha tenido de irse de esta nación, ha tomado la decisión de permanecer en la asignación y en el lugar donde Dios lo puso, pues entonces usted es una persona que cree firmemente que usted es un bienaventurado. Usted está tratando de hacer algo con las uñas, pero está tratando de hacer algo. Me encanta leer biografías. Es uno de mis hobbies favoritos. Porque cuando leo las biografías es como que me retroalimento. Cuando leo las biografías digo: oh, no soy yo el único que mete la pata, hay otros que la metieron. Cuando leo biografías veo que hay personas que intentaron hacer cosas que yo estoy intentando hacer y que lo lograron, y eso me motiva a creer que si Dios estuvo con ellos, ¿por qué no ha de estar conmigo? Cuando leo biografías me doy cuenta que no hay nada nuevo debajo del cielo, y eso lo dice la Biblia, que todo es cíclico, pero que Dios ha estado presente en cada tiempo
y bajo cualquier realidad para ayudar a sus escogidos a cumplir sus sagrados propósitos. Y una realidad constante en todos los que experimentaron el éxito es que fracasaron. El señor Walt Disney, mire qué contradicción tan grande. Lo despidieron de Kansas City Star, una empresa cinematográfica, porque su editor sentía que le faltaba imaginación, que no tenía buenas ideas. Además, varios de sus negocios fracasaron antes del taquillero éxito Blancanieves. Después él pasó a ser el hombre que definió nuestra infancia. ¿Cuántos no vieron una de las maravillosas películas de Walt Disney? Hoy yo sé que los Avengers son Iron Man, el Hombre de Acero, Black Widow, pero en nuestro tiempo los Avengers eran el Zorro, el Llanero Solitario, era Tiro Loco McCloud, Ricochet Rabbit. Y todo eso está ligado a la genialidad de hombres como este. Cuando el gran tenor italiano Enrico Caruso presenta su audición para entrar en el Conservatorio de Música, su maestro le dijo: retírate, cambia de carrera, piensa en otra cosa, porque tu voz suena como una perola que rueda por las escaleras. Qué bueno que no le hizo caso. La señora Oprah Winfrey la despidieron públicamente de su primer empleo en televisión como presentadora allá en Baltimore, porque ella se involucraba emocionalmente demasiado en las historias. Cuando entrevistaba a personas que estaban adoleciendo de alguna situación, ella se involucraba emocionalmente con sus entrevistados. Eso no le pareció adecuado a la cadena y la despidieron. Pero esta dama se recuperó, se convirtió en la reina indiscutible de los programas de televisión en los Estados Unidos. Esta mujer construyó un imperio mediático. Actualmente tiene un patrimonio que excede a los $3,000 millones y sigue cosechando éxitos después de sus fracasos. El señor Steven Spielberg le rechazaron en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California varias veces. Pasó a crear el primer éxito taquillero de la historia, Tiburón, en 1975. Luego ganó 3 premios Oscar, 4 premios Emmy, 6 Globos de Oro, y sus 27 películas han ingresado más de $9,000 millones a la industria. Pero nadie creía en él. Nadie creía en él. Los profesores de Thomas Alva Edison le dijeron que era demasiado estúpido para aprender algo. Nada que ver con lo que le habían dicho a los anteriores. Bueno, tu voz no suena bien. Bueno, no tienes creatividad. Pero a este le dijeron: eres demasiado estúpido. Después de eso empezó una época desalentadora durante la cual Thomas Alva Edison fue despedido de sus 2 primeros empleos por no ser suficientemente productivo. Pero cuando sigues leyendo su biografía, te das cuenta que a lo largo de su vida registró más de 1,000 patentes, inventó dispositivos como este que tengo en la mano, que nos permiten hablar y amplificar nuestra voz en auditorios grandes. Este hombre no se rindió.
Este hombre no se achicopaló, fracasó como tú y yo hemos sentido que en estos 3 últimos años de alguna manera hemos fracasado. El señor Abraham Lincoln demostró que la única vez en que no se fracasa es cuando se hace algo que da resultado. Ahí no tienes temor a eso. Pero este hombre también molió el polvo, también saboreó el fracaso. A los 39 años fue derrotado por 3ª vez consecutivas en las elecciones al Congreso. Cualquiera pudo haberle dicho: mijo, no seas masoquista, retírate. A los 40 años no fue aceptado para un trabajo como funcionario de Estado. A los 45 años derrotado en las elecciones para el Senado. A los 47 años derrotado en las elecciones del Partido Republicano como candidato a la vicepresidencia. Y puedo seguir la lista, es muy larga. Pero llegó a convertirse en el presidente de la nación más poderosa del mundo. Logró abolir el famoso poner en vigencia el famoso decreto de la emancipación que le daba igualdad de derechos a los hombres de color con relación a la raza blanca. Tocó, molió el polvo, sintió el fracaso, pero no se quedó allí. Amados pastores y líderes que están aquí el día de hoy, muy pocos lo hicieron la primera vez, muy pocos lo lograron la primera vez. Fracasos, repetidos fracasos son las huellas que están camino a la conquista del propósito de Dios para tu vida. La decisión de rendirse no es de Dios. La decisión de rendirse no está supeditada a un sistema. La decisión de rendirse no está supeditada a ningún presidente en esta tierra. La decisión de rendirse solo te pertenece a ti. Y mi Biblia, no sé la suya, la mía dice que en Cristo somos más que vencedores. Más que vencedores en Él. Es Él el que nos hace vencedores. Es Él el que nos hace fuertes. Cuando te colocas en el pináculo, cuando busca a alguien que admires, busca a alguien que respetes por sus logros y míralo en el pináculo de la gloria. Pero cuando mires hacia atrás, vas a ver un camino que está plagado de fracasos. Pero que la suma de esos fracasos fue desarrollando el carácter, la persistencia, la perseverancia necesaria para llegar al final. Y aquí necesito decir algo que usted necesita saber. Si usted está teniendo éxito y no está sufriendo, es porque alguien ya sufrió por usted. Si usted está sufriendo y no está teniendo éxito, es porque alguien va a tener éxito por usted. Lo que nunca va a pasar es que el éxito llegue a uno u a otro y que no haya sufrimiento. Por eso esta generación de pastores, de la cual juntamente contigo me siento orgulloso de pertenecer, tal vez nos ha tocado una temporada donde estamos sufriendo sin ver el éxito, pero estamos colocando las bases, estamos sentando la plataforma para que otros tengan éxito sobre lo que nosotros vamos a construir. Todo esto que tiene que ver con la iglesia digital, todo esto que tiene que ver con la globalización de las comunicaciones, todo esto que tiene que ver con la construcción de una iglesia que sea capaz de impactar el mundo cibernético, esto
Quizás tú y yo no lo vamos a lograr, pero la generación que está detrás de nosotros, la generación que viene corriendo detrás de nosotros, ellos lo van a hacer, ellos lo van a lograr. Ellos podrán decir: yo no estoy sufriendo porque mis padres, porque mis pastores anteriores sufrieron por mí. Ellos podrán decir: estoy aquí el día de hoy porque hubo alguien que no se rindió, porque hubo alguien que no se fue, porque hubo alguien que no claudicó y que decidió pagar el precio. ¿Y sabes qué? En esa placa va a aparecer tu nombre. En esa placa va a aparecer tu nombre. Una encuesta realizada entre 2.500 pastores. La pregunta fue común: ¿qué es lo que les ha impedido materializar el propósito de Dios en sus vidas? 95%, temor a fracasar. Cuando la gente me pregunta a veces en qué nosotros nos anclamos para, como te dije al principio, en este tiempo de crisis, multiplicarnos. En este tiempo de crisis, haber logrado hacer cosas que en los tiempos de bonanzas no logramos. Mi respuesta es simple: muchos fracasos. Fracasamos muchas veces, pero nunca nos rendimos. Nunca dejamos de intentar y de creer que esta era nuestra tierra y que Dios prometió bendecirnos en la tierra que Él nos había entregado. Muchos líderes potenciales nunca van a saborear el éxito. Muchos ministros quizás nunca van a saborear el éxito porque se quedan atrás, anclados a sus temores al fracaso, y dejan que otros corran el riesgo. Tenía unos 8 años cuando estaba estudiando 4º grado. Mi maestra era una mujer hermosa, bella, como de unos 28 o 30 años. Yo me enamoré de mi maestra. No me eché la culpa, que yo sé que aquí hay más de uno que le pasó eso. Y un día dije, como dicen los chamos hoy, le voy a pedir el empate a la maestra. Un niño de 8 años. Y un día después de clases, que todo el mundo se fue, le dije: maestra, ¿será que usted me regala unos minutos para decirle algo importante? Ah, sí, Joel, claro. No, ¿se puede sentar, maestra? Sí, claro. Y yo, tú sabes, también me puede mirar a los ojos, maestra. Sí, claro, con una sonrisota la maestra. Y le digo: maestra, ¿a usted no le gustaría ser mi novia? Eso me costó una tremenda paliza que me dio mi mamá. Fracasé, pero lo intenté. Hay desafíos que parecen monumentales. Hay desafíos que parecen grandes, pero a veces necesitamos atrevernos. José decía: esta crisis no ha terminado, y mañana voy a hablar un poco de eso. El sistema nos ha creado una burbuja, un enorme espejismo que ha hecho que gran parte de la iglesia baje la guardia y sienta que todo está bien. Pero no todo está bien. Pero aún a sabiendas de que no todo está bien, amados pastores, corramos el riesgo. Corramos los riesgos, porque el reino de Dios se sigue extendiendo. Corramos el riesgo por ver materializado el propósito de Dios en nuestras vidas.
Corramos el riesgo de hacer que la visión que Dios nos ha entregado, esa visión se pueda llevar a cabo. Escúchame, mientras haya un creyente, habrá un Dios de milagros, habrá un Dios de poder, con la voluntad de mostrar su gloria en tiempos difíciles. No tengas miedo de arriesgarte, porque en esta vida todo es un riesgo. Cuando usted se ríe mucho, usted corre el riesgo de parecer tonto. Cuando usted llora mucho, corre el riesgo de parecer sentimental. Emprender es correr el riesgo de fracasar. Ser auténtico es correr el riesgo de ser mal entendido. Hablar de tus ideas, de tus sueños a otras personas es correr el riesgo de que la gente te copie tu idea, plagie tu sueño y que ni siquiera te dé los créditos. Amar es correr el riesgo de que no nos amen. Vivir es correr el riesgo de morir. Esperar es correr el riesgo de desesperarnos. Tratar es correr el riesgo de fracasar. Dormir es correr el riesgo de no volver a despertar. Todo es un riesgo. Y tú elegiste quedarte acá. Tú elegiste estar al frente. Tú elegiste ser de los que van en la vanguardia. Tú elegiste no esconderte. Si ya mataste al tigre, no le tengas miedo al cuero. Dios está contigo, esa es su promesa. No te amilanes, no comiences a ver las cosas tan grandes que te impresionen ellas y que deje de impresionarte Dios. Se tiene que correr el riesgo, porque lo peor que le puede pasar a una persona en la vida es no arriesgarse a nada. Ahora, en esto del fracaso hay un elemento, mis amados pastores, que es determinante: la actitud. Actitud respecto a nuestros fracasos hará que ellos nos edifiquen o ellos nos aplasten. Los ganadores, y estoy convencido que yo le vine a hablar a ganadores hoy. Vine a hablarle a gente ganadora en Cristo. Los ganadores no renuncian. Los ganadores no se rinden. Los ganadores no retroceden. Los ganadores persisten hasta vencer. Y si en algún momento tienen que replegarse para reorganizar sus fuerzas, lo hacen, pero vuelven a la batalla, a perseverar hasta vencer. A ver, ¿cuántos de los que están acá vieron esa famosa película de Hollywood 300? A ver, no me haga así como que está de luto, sea sincero, o así arriba. Eso. Bueno, yo la vi, pero ahora no me siento tan pecador porque varios más la vieron. En una conferencia le pregunto a las damas, ¿qué fue lo que a usted más le impactó de esta película? Ellas decían, pastor, que todos tenían chocolaticos aquí. Me impresionó de esa película que esa batalla del rey Leonidas de Esparta en ese estrecho de las Termópilas fue un hecho real. Se atrincheró con un grupo de hombres para tratar de impedir o retrasar el avance y la conquista de algo que era inminente. Y dentro de las cosas que rezan en la historia aparece, no como en la película, pero sí aparece el comentario de que entre morir y rendirse, para los espartanos la decisión estaba clara. Ellos vencían o morían, pero no retrocedían. Cuando leía eso, pensaba en nosotros, los pastores de esta nación, los ministros de esta nación, de gente que a pesar de todo lo que ha visto y por todo lo que hemos pasado, le seguimos diciendo al Señor, entre rendirnos,
retroceder y abandonar, nuestra decisión está clara. Somos testigos del poder de Dios. Esa es nuestra pasión. Hemos sido llamados a eso. Dios depositó este tesoro en vasos frágiles y la ayuda del Señor está con esos vasos frágiles para que seamos capaces de no retroceder, de avanzar no confiando en nuestras fuerzas. Como decía el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? No iba a tener temor o iba a dejar de tener temor porque era valiente, sino que Jehová era su luz, Jehová era su salvación. ¿De quién me voy a atemorizar? Él tenía plena confianza. ¿A quién servía? ¿A quién creía? Y hoy necesito decirles a los que en algún momento tocamos el fracaso. Nuestra iglesia central no es un auditorio grande. Nuestra iglesia central ocupa 850 asientos. Antes de la pandemia hacíamos 6 reuniones el domingo. Cerramos por 10 meses. Cuando se reabrieron las iglesias, estuve predicando un mes, un solo servicio de 60 personas. Cada vez que me paraba en ese púlpito, parecía la novela de Lo que el viento se llevó. La desmotivación, el diablo me metía tantas cosas en la cabeza. Y es allí entonces cuando todos los sermones que he predicado a otros, me los comencé a predicar a mí. Es allí cuando me dije, Joel en Cristo, no nos rendimos, no retrocedemos, no renunciamos, avanzamos y vencemos. Hay que perseverar, hay que perseverar. Y allí tomamos la decisión. Vamos a reimpulsar este ministerio, vamos a plantar iglesias. Ya nos recuperamos, no estamos en 6, estamos haciendo 3. Pero nos recuperamos, logramos recuperar mucha gente que se nos había quedado en las casas. Logramos abrir muchas iglesias. Lo que trato de decirte, querido, es que fracaso no significa que tú eres un fracasado. Significa que todavía tú no has triunfado. Todavía, por ahora, no has triunfado. Fracaso no significa que no has logrado nada. Significa que estás aprendiendo formas nuevas de cómo no hacer las cosas. Fracaso no significa que has sido un tonto. Significa que tuviste suficiente coraje para atreverte a hacer cosas que otros no hicieron. Te atreviste a quedarte en un lugar donde quizás otros dijeron, mejor me voy. Fracaso no significa que eres un iluso. Significa que te atreviste a intentar cosas que parecían imposibles. Fracaso no significa que no tienes éxito, sino que tienes una perspectiva diferente de lo que es el éxito. Porque dentro de esta humanización del éxito, muchos pastores cayeron en la imitación, en la idealización de lo que era el éxito. Iglesias multitudinarias, mega iglesias. Y el éxito lo medían en base a eso. No todos nacimos para ser pastores de mega iglesias. Algunos nacimos y nuestro propósito va a ser pastorear un grupo de 100 o de 200, de donde van a salir las generaciones que van a infectar el mundo con este maravilloso mensaje. Y eso también es éxito. Fracaso no significa que tú eres inferior por no tener los números que otros tienen. Significa que el plan de Dios para ti es diferente, totalmente diferente. Fracaso no significa que has desperdiciado tu tiempo quedándote en esta nación. Significa que tú crees la palabra profética que gravita sobre esta tierra. La palabra profética que está en la palabra. Esa palabra profética que dice la gloria postrera va a ser mayor. Y yo lo creo, va a ser mayor que la primera. ¿Cuándo va a comenzar esa gloria postrera? No sé, pero será mayor.
Soy amante de las películas de acción, pero soy evangélico. Estoy convencido de que soy evangélico, pero me gustan las películas de acción. Mi esposa no. Mi esposa le gustan las películas rositas. Una vez estábamos en el cine viendo un estreno. Aquí se me va a caer la cédula, pero bueno. Estamos viendo el estreno de Rambo 3. Faltaban como 15 minutos para el final. Y mi esposa, yo, desde que comenzó la película, ella estaba, reprendo el espíritu de muerte, reprendo el espíritu de violencia, y reprendo así que limpio mi mente de todas cosas. Y yo viendo la película y mi esposa en eso. Y al final me dice, Joel, nos vamos. Digo, ¿qué? Faltan 15 minutos. Quiero ver cómo termina. No. Bueno, si tú no te vas, yo me voy. Eso significa, nos vamos. Entonces, bueno, salí. Vamos en el carro camino a casa. Y cuando yo voy en el carro, ¿dónde cree usted que estaba mi mente? Mi cuerpo estaba en el carro. Mi espíritu estaba en el cine. ¿Cómo será el final? Y con esa incertidumbre me perdí el final. Para los que han fracasado, oiga, esta película que vivimos está por terminar. No cometas el error de salirte del cine. Quédate para que en primera fila veas cómo Dios levanta la iglesia, cómo Dios desata avivamiento, cómo Dios provoca salvación, cómo Dios comienza a hacer milagros, cómo Dios comienza a restaurar las familias, cómo Dios comienza a provocar un avivamiento tan poderosamente grande que quedará sin precedentes, que no pasará la historia, quedará como una referencia a nuestras generaciones venideras. Que no te lo tengan que contar, que tú tengas que decir, yo estuve ahí, fue duro, pero yo estuve ahí, fue difícil, pero yo estuve ahí, costó, pero yo estuve allí, casi me enfermo, casi muero, pero yo estuve ahí. Ese es la primera tormenta, el temor al fracaso. Voy a hablar de la segunda y me voy. La segunda tormenta tiene mucho que ver con lo que nos compartía nuestro querido pastor César. El miedo al desaliento. El diccionario dice desaliento, desfallecimiento de las fuerzas. Es como que tú funcionaras con corriente y de repente te desenchufan. Te vas. Uno de los personajes, o el mío, o el favorito mío de la Biblia, el profeta Elías. Sé que cada quien tiene el suyo, el mío es él. Nunca un hombre de Dios tuvo un momento de mayor alegría, un momento tan monumental como el que vivió Elías en el Monte Carmelo. Cuando tú revisas la vida de este hombre, te das cuenta que Elías lo definía la perseverancia, la fe, la dimensión de poder donde se movía, la obediencia y sobre todo era un hombre de oración. Elías, cuando estaba frente a aquellos 850 profetas falsos, usted conoce el reto: un buey para ustedes, uno para mí. Oren a sus dioses, yo oraré al mío. El Dios que responda con fuego, ese será el Dios que adoremos. Había una determinación, una confianza en él absoluta en la manifestación del poder de Dios.
Y estos oraron desde la mañana hasta el mediodía, nada sucedió. Cuando Elías viene a orar, note la oración de Elías. Su oración fue: Jehová Dios, sea notorio que tú eres el Dios y que yo soy tu siervo. Y vino fuego y consume el holocausto. Ahora, ¿usted se puede imaginar a Elías? Se los dije. Yo les dije que Jehová era el Dios. Su actitud, su carácter, cómo fue fortalecido por ese respaldo divino. Pero, en el capítulo 18, ves a un hombre empoderado, ves a un hombre entusiasta, un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre de oración. Capítulo 19, vemos al mismo hombre. Cambia la persistencia por un inculpamiento a Dios por su desgracia. El temor reemplaza la fe. El poder desaparece, aparece la autocompasión, la autoconmiseración, aparece la lástima. Y aquí la reflexión es: cuán rápidamente pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. Cuán rápidamente cambian. Y eso nos pasó a todos. Te conté mi testimonio con la iglesia. ¿Cuántos empresarios se acostaron millonarios y amanecieron quebrados? ¿Cuántas personas se acostaron siendo exitosos y al siguiente día se suicidaron? ¿Cuántas historias dramáticas conocimos nosotros? El desfallecimiento, cuando llega, viene para destruir, y es una herramienta poderosa que Satanás ha estado usando contra la iglesia, contra aquellos que ejercen oficios eclesiásticos como los que ejerce César y toda la gente del consejo evangélico. Lidiar con el gobierno, lidiar con las leyes, lidiar con todas estas conversaciones multieclesiásticas a lo que ellos se exponen a ser criticados, a ser juzgados, a ser señalados, pero están batallando por la fe. Tú y yo desde nuestros territorios, algunos en las comunicaciones, como en mi caso, donde también somos bombardeados, pero la convicción es: estoy luchando por el evangelio. Tú desde el tuyo, o sea, el diablo cuando te ve dice: esta es una amenaza. Esta es una amenaza. El desfallecimiento, pastor, puede hacer 5 cosas en ti muy destructivas. La primera, el desfallecimiento puede alterar tu imagen propia. Puede hacerte creer que tú eres menos de lo que Dios dice que tú eres. Y es tan fuerte ese trabajo psicológico interno, esa tormenta interna es tan fuerte que si no velas, le crees. Verso 4 dice: Elías fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Aquel que tuvo la victoria monumental, ¿te acuerdas? Ahora está debajo de un árbol diciendo: Jehová, quítame la vida. Segundo, el desfallecimiento hace que evadamos nuestras responsabilidades. Señores, con pandemia, sin pandemia, con crisis, sin crisis, con democracia, socialismo, comunismo, nuestra misión es predicar el evangelio a toda criatura, anunciar a Jesucristo a todos los pueblos de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad y no podemos evadir esa responsabilidad. Elías, en su desaliento, dice que se metió en una cueva. Y cuidado con las cuevas emocionales, como por ejemplo la depresión, que te hace decir: no puedo más. Y sé que muchos en esta época, tal vez más de una vez dijimos: Señor, siento que no puedo más. Cuidado con la cueva del miedo, que te grita aquí adentro: tú no sirves para esto, haz otra cosa. Cuidado con la cueva de la frustración, que te confronta y te dice: Dios se equivocó contigo. Cuidado con esas cuevas. Los Elías de la vida
Los Elías de este tiempo se forman en los Carmelos, se forman en los lugares desafiantes. Las cuevas van a probar nuestro carácter, pero nosotros nos formamos en nuestro día a día con Dios, en nuestra relación diaria con Dios. La fe no hace las cosas fáciles, pero sí las hace posibles. Vengo a hablarle a gente que ha sido tentada, vengo a hablarle a gente que ha estado cara a cara con el desaliento, pero que tal vez hoy pueda decir: yo todo lo puedo en mi Cristo amado, porque Él me fortalece. Tercero, el desaliento nos hace culpar a otros de nuestros problemas. Elías se atrevió a decirle a Dios: por estar defendiendo tu causa, es que estoy metido en este rollo. A veces nosotros queremos culpar a Raimundo, a todo el mundo, a Vicente, a toda su gente. ¿A quién está culpando la gente de todo lo que pasa en este país? No lo diga. Señores, podemos cambiar de gobierno, podemos cambiar de presidente, pero si nuestra mentalidad no cambia, si nuestra perspectiva de ver las cosas no cambia, la nación no va a cambiar. Comencemos por nosotros. Comencemos por cambiar nuestra manera de ver. Comencemos por cambiar nuestra manera de pensar. Comencemos por cambiar nuestra manera de visionar esta nación, de cómo afectamos a esta nación. Y entonces las cosas van a cambiar. Y lo cuarto que hace Satanás con el desaliento es que empaña la realidad de los hechos. Cuando Elías oró, ¿sabe lo que dijo? Solo yo he quedado profeta de Jehová. Esa no era la realidad. Esa no era la verdad. Esa era la realidad del momento, pero no era su verdad. Y la realidad no necesariamente es la verdad de Dios para ti. El diablo a veces quiere que tú aceptes la realidad como tu verdad y no puedes caer en eso. El apóstol Pablo en una ocasión hablando dijo: la realidad, estoy como derribado. Ni siquiera dijo estoy derribado. Usó un símil: estoy como derribado. Esa es la realidad, mi verdad, pero no estoy destruido. Estoy como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nunca aceptó la realidad como su verdad. Y ha llegado una época de definición para nosotros como hombres y mujeres de Dios. La realidad no puede invalidar la verdad de Dios para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, está por encima de todo. Nada invalida sus promesas. Nada, absolutamente nada invalida lo que Dios ha dicho en ella a favor de nosotros, sus hijos. Para cerrar, que hablé acerca de Thomas Alva Edison. Leí su biografía hace poco, escrita por su hijo. Había leído otras escritas por otros personajes, pero cuando lees algo escrito por un familiar, el sentimiento, la tónica es totalmente diferente. Dice este hijo: una noche fría de un mes de diciembre, en todo el complejo Thomas Alva Edison se escuchó un grito, y el grito fue: ¡fuego! Y comenzó un corre para acá y para allá. En horas, todo el complejo se vio reducido a cenizas. Y aquel hijo dijo: ¿y ahora qué va a hacer de mi padre? Toda su fortuna, todo su esfuerzo de años reducido a cenizas. En eso, en medio del humo, ve que aparece una figura alta, de paso firme, caminando hacia él. Y cuando se le acerca, sus primeras palabras fueron: nos volveremos a levantar. Segundo, seremos mejores que antes. Tercero, esto es temporal. ¡Wow! Lo había perdido todo.
el legado de su familia, nos volveremos a levantar. Y yo vengo a decirle a ustedes aquí el día de hoy, no como un profeta, como un pastor igual a ti, vengo a decirte, esta iglesia venezolana se volverá a levantar con más fuerzas que antes. Lo haremos mejor que antes, porque ahora tenemos el entendimiento de cómo obrar en tiempos difíciles. Esto será transitorio, aunque el diablo pretenda hacerte creer que no es transitorio. Y este hombre dejó escrito 5 normativas pertinentes a cómo superar el desfallecimiento. Él dijo, número 1, tienes que tener conocimiento definido de lo que deseas lograr. Pastores, sin importar que vean, que oigan o que pase, aquí y aquí tengan claro qué quieren lograr con sus ministerios, qué quieren lograr en sus regiones. Tengan claro para qué el Señor les ha llamado, porque si eso está claro, el diablo tiene un problema serio. Tenemos que tener claridad de nuestra asignación en Dios. Segundo, él dijo, fijen en su mente un propósito tan sólido y con tal persistencia que sea a prueba de todo. Dios me llamó, eso debe estar claro en mi corazón. Y eso tiene que ser a prueba de todo. Todos pasamos momentos difíciles en esta temporada, pero estamos aquí porque cruzamos al otro lado. Tercero, perseverancia. Perseverancia de probar sin importar cuántas veces hayamos o estemos fallando. Número 4, rechacen la influencia de los que intentaron hacer lo mismo que tú estás intentando y fracasaron. Porque ellos te van a decir, yo lo intenté y no pude. Yo lo intenté y fue muy difícil. Rechace esa influencia. Busque, nútrase de personas que lo intentaron y lo lograron. Nútrase de personas que le digan, va a ser difícil, pero si perseveras lo vas a alcanzar. Va a ser difícil, pero Dios y tú son mayoría. Va a ser difícil, pero el Señor va delante de ti. Agárrate, ampárate en Dios. Y lo último que dijo fue, obsesiónense con la idea de que ustedes son parte de la solución, no del problema. Voy a terminar con una ilustración. Me encantan las ilustraciones. Se hizo un maratón de ranas en un bosque. Ya usted se puede imaginar ese maratón. 100 ranas en la línea de partida. Todas entusiasmadas, calentando, preparándose. De repente se da el disparo de partida, salen esas 100 ranas. Dicen los expertos que una rana puede amplificar en el salto 100 veces la dimensión de su, 20 veces el tamaño de su cuerpo. Y arrancaron esas 100 ranas en el bosque. De repente se escucha un grito en el bosque. ¡Ay! El líder de las ranas dice, párense. Algo pasó. Vamos a contarnos. Y comenzaron 1, 2, 3, 10, 20, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 98, 98. Y dijeron, faltan 2. Hay que regresar. No podemos dejar a nadie atrás. Regresaron las 98 ranas. Y en medio del bosque consiguen un hueco grande. Cuando se asoman, allá abajo estaban las 2 ranas que faltaban. Entonces todas las 98 ranas rodearon el hueco y miraron hacia abajo y comenzaron a gritar: ¡ríndanse! ¡No hagan nada! ¡Pronto se van a morir! Oye, con amigos así, imagínate. Y las ranitas comenzaron a saltar. Y cuando ellos vieron que estaban saltando las ranas, gritaron más fuerte: ¡ahorren fuerzas! Las vamos a acompañar hasta que se mueran. No sigan luchando.
Y una de las ranitas les creyó, dejó de saltar y se murió. La otra rana, cuando vio a esta muerta, dijo, y siguió saltando. Y de arriba le decían, que te quedes quieta, no lo intentes, quédate tranquila. Y ella, ya casi vas a morir, quédate quieta. Y ella, y de repente ha pegado un salto tipo hombre nuclear y salió del hoyo. Cuando sale del hoyo, todas la rodean. Y esta ranita pide un lápiz y un papel. Y así toda emocionada, entre asustada y alegre, la ranita escribe, yo soy sorda. Nunca entendí lo que me estaban diciendo, pero gracias por todo el apoyo que me dieron. Sin ustedes no lo hubiese logrado. Muchas gracias. Hombres de Dios que están aquí, mujeres de Dios, vamos a tener que hacer como estas ranitas. Vamos a escuchar cosas peores, nos van a gritar cosas peores, pero tienes que creer lo que dice Dios. Dios dice que tú puedes, Dios dice que podemos, y si Dios lo dice, tenemos que creerlo. Yo quiero pedirte el día de hoy, me encantaría orar por ti. Ponte de pie. No sé cuál es el embarazo ministerial que tú tienes. Por naturaleza soy un predicador que me gusta inspirar a las personas a que crean a Dios, a que crean en su propósito, a que no dejen de soñar, a que no se rindan ante nada. Y no sé cuál es ese sueño que quizás momentáneamente vistes interrumpido. O no sé cuál es ese fracaso que logró traumarte, que no sabes cómo arrancar de nuevo. Yo solamente quiero hacer esta oración. Nadie te va a poner la mano, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Él va a depositar su mano sobre ti hoy. Él va a renovar tus fuerzas. Él va a amplificar las ganas, va a renovar la pasión en tu corazón. Y si esta oración es para ti, solo allí donde estás, a media asta o a brazos extendidos, levanta tus manos y permíteme orar por ti. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en el cual nos expones a tu palabra, en el cual nos expones a la verdad cruda de ella con relación a nuestro llamado y a nuestro propósito. Que esta palabra, Señor, y ninguna de las que hemos escuchado el día de hoy vuelva vacía. Que nuestro espíritu sea fortalecido y renovado. Que nuestro corazón, Señor, sea consolado. Que cualquier sentimiento residual de fracaso que haya querido permanecer en nosotros sea desarraigado en el nombre poderoso de Jesús. Hoy decidimos, Señor, ser parte de la solución que este país necesita. Hoy decidimos, Señor, creer que tú y nosotros somos mayoría. Hoy decidimos creer, Señor, que aunque un ejército acampe alrededor, no temeremos. Que aunque se levante guerra, estaremos confiados. Renueva las fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en este día imparte tu fortaleza sobre cada pastor, sobre cada pastora. Aviva, mi Dios, la pasión del llamado, la pasión del compromiso. Aviva, Señor, la visión que en algún momento depositaste. Quita las escamas, quita, Señor, lo que ha empañado la visión
la depresión, el cansancio, la frustración, el estrés, el miedo, el temor, el desánimo. Saca de esas cuevas emocionales a tus siervos, Señor, en esta hora. Hazles entender que en tu GPS divino la ubicación exacta de cada uno de ellos está perfectamente definida, y que tú estás allí, Señor. Estás allí para atenderles. Y que así como en algún momento le dijiste a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? En esta cueva de depresión, de soledad, de angustia. Así el día de hoy, Señor, nos gritas a nosotros: salgan de esta cueva. Pertenecen a las cumbres, pertenecen a los montes. Señor, gracias por las fuerzas que estás dando. Gracias por la renovación que estás trayendo. Que nadie se vaya con carga. El que vino desanimado se va fortalecido. El que vino cargando frustración, Señor, se va de aquí liviano, porque tú no pones carga que no podamos llevar. Todo estrés, Señor, se va de nosotros. En el nombre de Jesús. Que nuestros fracasos sean un trampolín para llegar tan alto como tú has soñado para nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Por allá afuera, esta parte de mi equipo, está este libro que cuando lo escribí le dije al Señor: lo único que te pido es que cuando la gente lo abra, donde ponga el dedo haya una palabra para ellos. No hay muchos, así que si lo quieren tener, allí lo pueden obtener. Dios les bendiga. Gracias, José.